Evelyn Collins tenía 73 años y una manera tranquila de moverse por la vida. Era el tipo de abuela que enviaba tarjetas escritas a mano, preparaba galletas con ralladura de limón y coleccionaba dibujos de su nieto en una caja de zapatos forrada con tela floral. Viuda desde hacía más de 20 años, sostuvo sola a su hijo Brian, que ahora vivía con su esposa Amanda y el pequeño Eisen, de 7 años. Evelyn nunca pidió mucho. Vivía en un apartamento modesto a 10 minutos de la casa de su hijo, mantenía sus cuentas en orden y ayudaba como podía, inclusive cuando Brian necesitó un aval para la hipoteca. Firmó sin pensarlo 2 veces, confiando en su hijo como siempre había confiado. En los últimos años, sin embargo, sentía un alejamiento creciente. Las visitas se hicieron más raras, las invitaciones más escasas, y Amanda comenzó a tratarla con una cortesía gélida, como si su presencia fuera una molestia a manejar. En la mañana del 25 de diciembre, Evelyn se levantó temprano, como siempre hacía. Sacó del horno una tanda de galletas de jengibre, las colocó cuidadosamente en una lata roja decorada con pinos y estrellitas. Envió el regalo de Eisen, un set de lápices de acuarela, y se puso el suéter blanco con copos de nieve azules. Era el favorito del nieto. «Pareces un muñeco de nieve mágico, abuela», le había dicho el año anterior. Al llegar a la casa de su hijo, Evelyn sintió el frío del viento y el pesado silencio que venía desde adentro. Amanda atendió la puerta con el rostro cerrado, vestida con una bata de satén y sin ninguna muestra de simpatía. «Aquí no es lugar para ti hoy», dijo sin ceremonia. Evelyn intentó sonreír, preguntando por Eisen, pero la respuesta fue un bloqueo seco. «Está ocupado, no vamos a recibirte. Por favor, vete». Ella solo asintió, respiró hondo y dijo en voz baja sin odio, solo con un dolor sereno: «Buena suerte con la hipoteca». Evelyn caminó despacio hasta el auto, tratando de no dejar que las lágrimas traicionaran su semblante. Se sentó en el asiento del conductor por largos minutos antes de encender el motor. No lloraba fuerte, solo dejaba que las lágrimas resbalaran en silencio, como quien acepta una herida que ya no puede ocultar. No entendía cómo se había convertido en un cuerpo extraño dentro de su propia familia. Recordaba las navidades antiguas, cuando Eisen aún era bebé y la llamaban para cuidarlo mientras Amanda descansaba. Recordaba las tardes en que cosía las cortinas de la casa nueva, las veces que prestó dinero sin cobrar, cómo aquello se había transformado en rechazo. La frase que dijo, casi por instinto, «buena suerte con la hipoteca», quedó resonando en su cabeza como un grito contenido. No sabía exactamente qué haría Amanda con eso, pero sabía que ahí había una verdad que debía emerger. Al día siguiente, Evelyn se levantó temprano y fue hasta el fondo del cajón donde guardaba los documentos antiguos. Sacó la copia del contrato de la hipoteca, los comprobantes de firma y todos los papeles que involucraban su condición de avalista. Algo en ese gesto de Amanda, tan seguro y autoritario, la incomodaba profundamente. ¿Cómo alguien que no aportaba ni un centavo de la casa podía sentirse tan dueña como para decidir quién era bienvenido? Evelyn acordó un café con Joan, una amiga de larga data que trabajaba en una cooperativa de crédito. Entregó los documentos, le pidió que los revisara con calma y preguntó si había algún movimiento reciente. 3 días después, Joan llamó con voz tensa. «Evelyn, hay un aditivo de refinanciamiento firmado hace 2 meses, con tu firma. Pero, Evelyn, esa no es tu letra». El suelo pareció ceder bajo los pies de la anciana. Por primera vez sintió que había sido más que rechazada, había sido engañada. En los días siguientes, Evelyn osciló entre la incredulidad y la indignación. ¿Cómo tuvo Amanda acceso a sus datos? ¿Cómo logró reproducir su firma con tanta precisión? Lo más difícil, sin embargo, era enfrentar la omisión de Brian. Él no podía desconocer el proceso de refinanciamiento.
El dolor era denso, pesado, como un peso en la espalda que ella cargaba en silencio. Joan insistió en que buscara ayuda legal. Fue ella quien le recomendó a Elena Márquez, una joven abogada, pero combativa, con reputación de no retroceder ante causas delicadas. Evelyn programó la consulta sin contarle a nadie. Al llegar a la oficina de Elena, fue recibida con empatía y respeto, algo que hacía tiempo no sentía. Expuso los documentos, explicó la situación con calma y mostró hasta las notas que Amanda solía dejarle cuando cuidaba de Isen. Notas secas, llenas de órdenes. Elena escuchó todo con atención y concluyó sin dudar: esto es fraude. Vamos a actuar. ¿Pero estás preparada para lo que esto va a significar? Evelyn no respondió de inmediato. Pasó los dedos por la correa del bolso, como si buscara equilibrio en algo sólido. ¿Estaba preparada? No lo sabía, pero sabía que no podía seguir fingiendo que nada pasaba. En los días siguientes, Elena comenzó a preparar el caso. Solicitó peritaje de las firmas, obtuvo los registros bancarios de la operación e interpuso una medida cautelar para evitar que la casa fuera nuevamente renegociada. Evelyn se dividía entre sentimientos contradictorios. Dolía saber que tendría que ir a la justicia contra su propia familia, pero el dolor más grande era haber sido reducida a una pieza desechable, útil solo cuando convenía. Una noche, al abrir la nevera, encontró un imán con un dibujo antiguo de Isen. Ella y él en un jardín, sosteniendo cometas. Sintió un nudo en la garganta. Esa imagen era su ancla. No se trataba solo de la hipoteca, era sobre dignidad, era sobre amor. Brian tardó en darse cuenta de lo que estaba pasando. Evelyn no lo confrontó directamente, al menos no al principio. Esperó a que el oficial de justicia entregara la notificación judicial para que él supiera de la acción. Cuando llamó, estaba nervioso, casi agresivo. «Mamá, ¿qué es esto? Estás demandando a Amanda. ¿Esto es serio?», preguntó, la voz oscilando entre ira y sorpresa. Evelyn respondió con firmeza, sin subir el tono. «Sí, Brian, es serio. Ella falsificó mi firma para sacar dinero. ¿Lo sabías?». Del otro lado de la línea, silencio. Brian intentó negar, tartamudeó, dijo que todo era más complicado de lo que parecía, pero Evelyn por primera vez no retrocedió. «Firmé por ti, para ayudarte, y ahora ustedes me han quitado hasta el derecho a ver a mi nieto. Esto se acabó, Brian. Ya no lo voy a aceptar». Colgó sin dar respuesta, y Evelyn, a pesar de todo, sintió una paz extraña, como si finalmente estuviera usando su propia voz. Unos días después, Evelyn recibió un sobre debajo de la puerta del edificio donde vivía. Era un dibujo, doblado con cuidado y con una nota escrita con lápiz infantil. «Lo hice en la escuela, no se lo cuentes a nadie». Era de Isen. La figura mostraba una casa con 3 personas sonriendo adentro y una señora, afuera, con lágrimas en los ojos. Debajo, con letras temblorosas: «La abuela está afuera». Evelyn sintió el estómago revolverse. Eso no era solo un garabato infantil, era un retrato emocional. Isen sentía su ausencia, sentía que algo andaba mal. Eso rompió las últimas barreras internas. Si había alguna duda sobre continuar o retroceder, desapareció allí. Evelyn sabía que no estaba solo enfrentando un fraude bancario, estaba luchando por su verdad, por la memoria de lo que había construido y por el derecho a amar a su propio nieto sin ser borrada. Elena recibió el dibujo con seriedad. Pidió permiso para anexarlo al proceso como indicio del alejamiento afectivo injustificado, reforzando la tesis de alienación familiar. Evelyn dudó, pero terminó aceptando. «Si eso puede proteger el vínculo que todavía tenemos, úsalo», dijo con la voz quebrada. Paralelamente, Joan consiguió acceso a correos antiguos que Amanda intercambió con el banco. Y entre ellos había un adjunto preocupante,
una solicitud de adelanto de crédito con documentos falsificados adjuntos. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Evelyn se sumergió en los archivos con un sentido de misión. Encontró copias de comprobantes que había guardado sin pensar. Recordó conversaciones antiguas con Brian en las que él mencionaba dificultades financieras y registró todo con cuidado. Ya no era solo una mujer herida, era una mujer en movimiento, decidida a probar que su confianza fue violada por quien más amaba. La primera audiencia fue fijada para dentro de 2 meses. El tiempo parecía correr y arrastrarse al mismo tiempo. Evelyn sentía ansiedad, claro, pero también una fuerza que no reconocía en sí misma. Mientras tanto, el clima con Brian empeoraba. Él la evitaba, mandaba mensajes evasivos. Amanda, por otro lado, enviaba indirectas a través de abogados, cartas duras que la acusaban de querer desestabilizar la familia. Evelyn leía todo con frialdad, anotaba los pasajes más manipulativos y los enviaba a Elena. Un sábado por la tarde, Brian apareció de sorpresa en su puerta. Traía un semblante cansado, sin decir nada, abatido. Por unos minutos. Ella me dijo que era solo un ajuste en el financiamiento, que tú habías autorizado. Yo no lo chequeé. Evelyn miró a su hijo con ojos vidriosos. No quisiste ver. No fue solo omisión, Brian. Fue conveniencia. Él no respondió, pero antes de irse dejó un sobre la mesa. Era lo que Evelyn ni siquiera se atrevía a esperar. Pruebas. Dentro del sobre había copias de extractos bancarios, facturas de tiendas caras, recibos a nombre de Amanda con valores altos, muchos emitidos justo después del refinanciamiento. También había una nota a mano, escrita por ella. Usar el resto de la plata para pagar la tarjeta. Evelyn llevó el material directo a Elena, que inmediatamente lo anexó al proceso. Eso cambiaba el rumbo de la causa. Comprobaba el desvío de finalidad de los recursos y el uso indebido de identidad. Vamos a pedir el bloqueo de bienes y solicitar la anulación del contrato por vicio de consentimiento, explicó la abogada. Evelyn asintió en silencio. No conocía los términos técnicos, pero entendía el peso de eso. Al salir de la oficina, se sentó en un banco de la plaza cercana y observó a un niño jugando con su abuela. Era una escena simple pero intensa. No quería venganza. Quería el derecho a vivir algo parecido a Aizen, sin puertas cerradas, sin mentiras. Con la nueva petición presentada, el caso ganó fuerza. El juez ordenó el análisis pericial de las firmas y concedió una medida cautelar para impedir nuevas transacciones financieras con el inmueble. Amanda, presionada, contrató a un abogado más agresivo que intentó invertir la narrativa, alegando que Evelyn estaba senil y siendo manipulada. Fue un golpe bajo, pero esperado. Elena replicó con informes médicos actualizados, certificando la plena capacidad cognitiva de Evelyn. Durante una de las sesiones, el juez hizo una pregunta directa a la anciana. ¿Está usted consciente de las consecuencias emocionales y familiares de este proceso? Ella respondió con firmeza, sí, y también soy consciente de lo que me hicieron. La frase resonó en la sala de audiencias, haciendo que hasta el secretario se detuviera por un segundo. Al salir, Evelyn sintió que le temblaban las piernas, pero también sintió algo nuevo. No era miedo, era dignidad tomando forma. En las semanas siguientes, Evelyn comenzó a soñar con más frecuencia. Sueños confusos, donde golpeaba la puerta de la casa de su hijo y era ignorada, o donde Aizen la llamaba desde el otro lado de una ventana que no podía abrir. Se despertaba sudada, inquieta, pero decidida. Comenzó a reorganizar sus cajones, a deshacerse de objetos que hacía años no usaba, a digitalizar documentos. Era como si ese proceso judicial estuviera, poco a poco, limpiando otras capas de su vida, inclusive las internas. Joan empezó a visitarla más seguido. Traía panes caseros, cuidaba las plantas con ella y a veces solo permanecía en silencio, compartiendo un café.
Sabes, Joan, siempre pensé que dignidad era no molestar. Ahora veo que dignidad es también posicionarse, dijo Evelyn una tarde al ver a su amiga organizar papeles con ella. Joan solo sonrió. No había más que decir. Evelyn ya había entendido lo esencial. A principios de noviembre llegó el informe pericial oficial. Las firmas en el documento de refinanciamiento no correspondían a las de Evelyn. La conclusión era clara: fraude. Con ese elemento, Elena avanzó con la solicitud de anulación del contrato e indemnización por daños morales y materiales. Amanda fue citada a declarar y, en el tribunal, intentó mantener la imagen de esposa y madre ejemplar, pero los documentos hablaban más fuerte. Al ser confrontada con los comprobantes y la nota escrita a mano, perdió el control. Acusó a Evelyn de ser controladora, de nunca haber aprobado su matrimonio, e incluso intentó insinuar que el hijo estaba en su contra. Brian estaba presente. Por primera vez se levantó y dijo en voz alta: «Basta, Amanda. Me mentiste. Usaste a mi madre y alejaste a Isen de ella, y yo lo permití. Pero esto termina ahora». El silencio que se hizo en la sala fue el inicio de un nuevo ciclo. El testimonio de Brian fue el punto de inflexión en el proceso. El juez, antes cauteloso, comenzó a conducir las sesiones con más objetividad. Evelyn, aunque emocionalmente agotada, sentía que algo dentro de ella se reorganizaba. No se trataba solo de ganar un caso judicial, se trataba de recuperar su propio valor. Amanda intentó un último movimiento: ofrecer un acuerdo a cambio del archivo de la acción. Elena presentó los términos a su clienta, pero Evelyn rechazó. Ella no quiere resolver, quiere librarse de las consecuencias, y yo no voy a ser cómplice de otro silencio más. Esa fue la respuesta definitiva. Tras bambalinas, Brian se acercaba poco a poco, enviaba mensajes cortos, preguntaba si necesitaba algo, y finalmente comenzó a llevar a Isen a pequeños encuentros supervisados. Evelyn no sabía si confiaba de nuevo en su hijo, pero sabía que su nieto necesitaba verla fuerte. Necesitaba saber que ella resistió. El día que se leyó la sentencia, Evelyn fue al tribunal con el mismo suéter blanco de copos azules. No por vanidad, sino por simbolismo. Era el suéter que Isen amaba. Era su forma de recordar el motivo detrás de todo. El juez declaró la nulidad del contrato, reconoció el fraude y ordenó la venta judicial del inmueble, con parte del valor revertido a Evelyn. Amanda salió de la sala sin mirar atrás. Brian se quedó. Se sentó al lado de su madre y solo dijo: «Lo siento». Evelyn no respondió de inmediato. Miró hacia adelante, respiró hondo. Tras unos segundos, tocó suavemente la mano de su hijo. No como quien perdona, sino como quien reconoce que el otro finalmente asumió su error. Al salir del edificio del juzgado, el sol de la tarde le daba en el rostro. Por primera vez en muchos años, Evelyn sintió que la Navidad, que ya se acercaba, no sería un recordatorio de ausencias, sino una invitación a nuevos comienzos. Con la decisión judicial en mano y parte del valor de la casa depositado, Evelyn hizo algo que muchos considerarían impensado. No quiso comprar un apartamento listo. Eligió una casa pequeña, de una planta, con jardín al frente y un jabuticabeiro en el fondo. «Quiero espacio para ver crecer de nuevo», le dijo a Joan mientras firmaba los papeles de la compra. La propiedad necesitaba reparaciones: pintura, arreglo del techo, cambio de piso. Pero Evelyn se sentía viva ante los desafíos concretos. Poco a poco, involucró a Brian e Isen en las reformas. Comenzaron con pequeñas tareas: arrancar maleza, lijar una puerta, pegar adhesivos en las paredes. Evelyn no llamaba a eso reconciliación. Prefería llamarlo construcción. Un gesto a la vez, un espacio a la vez. No había prisa. Lo que importaba era que por primera vez en años ella estaba en el centro de algo que eligió para sí misma.
Un sábado de diciembre, Evelyn e Isen pintaron juntos la puerta principal. Eligieron azul turquesa, el color que el niño dijo que le recordaba al cielo cuando está feliz. Evelyn sonrió con la comparación, pero no dijo nada. Esa tarde pegaron dibujos en la nevera, montaron una estantería de libros y colgaron un marco con el antiguo dibujo de Isen, aquel en que ella aparecía afuera de la casa. Esta vez, Evelyn puso una copia del mismo dibujo, pero con un detalle nuevo. Al lado de la abuela, una flecha dibujada por Isen apuntaba hacia adentro, con una palabra escrita en letras grandes y temblorosas. Ahora sí. Evelyn no pudo contener las lágrimas. Ese papel decía más que cualquier sentencia judicial. Era la validación de lo que siempre fue, presente. Incluso cuando quisieron borrarla, ella estaba ahí, y ahora, por fin, era reconocida por quien realmente importaba. La noticia del desenlace del proceso se esparció por el vecindario y hasta entre algunos familiares distantes. Muchos quedaron en shock. Algunos llamaron para solidarizarse, otros solo para saber detalles. Evelyn, con calma, eligió a quién responder. Ya no sentía necesidad de justificar nada. Había entendido que, por mucho tiempo, vivió intentando mantener relaciones que la drenaban, solo para no ser vista como problema. Ahora, por primera vez, se permitía elegir a quién quería cerca. Joan seguía siendo su presencia más constante. Las dos crearon un ritual los jueves: té, periódico doblado a la mitad y silencio cómodo. Brian, más reservado, aún parecía lidiar con la culpa, pero se esforzaba en pequeños gestos, y Evelyn, sin prisa, acogía eso como si fuera una planta nueva, con cuidado, pero sin expectativas ilusorias. Llegada la Navidad, Evelyn preparó la cena con sus propias manos, como hacía décadas atrás. Nada muy elaborado. Arroz con lentejas, farofa con frutas secas, un pollo asado y la tradicional tarta de manzana que Isen adoraba. Puso un mantel blanco en la mesa y colgó luces simples en la entrada de la casa. No invitó a mucha gente, solo a Brian e Isen. A la hora acordada, ellos llegaron con una caja envuelta en papel rojo. Isen corrió hacia su abuela y dijo: «Ahora sí es Navidad de verdad». Evelyn se agachó para abrazarlo, con los ojos vidriosos. Dentro de la caja había un regalo hecho a mano, una maqueta de la casa nueva, con muñequitos representando a los tres. Evelyn sonrió, emocionada. «¿Quién hizo esto?» «Papá y yo. Él pegó el techo», respondió orgulloso Isen. Fue un gesto simple, pero cargado de todo lo que ella luchó por rescatar: pertenencia, afecto y la certeza de que por fin volvía a ser parte del hogar que nunca debió perder. Durante la cena, Evelyn observaba a los dos frente a ella como quien fotografía con los ojos. Isen contaba historias de la escuela, mostraba dibujos nuevos y hablaba de la profesora como si fuera una heroína. Brian, más contenido, se limitaba a escuchar, pero poco a poco fue soltándose. «Sabes, mamá, he pensado mucho estos meses. Sobre todo, sobre ti, sobre cómo me callé», dijo mirando su plato un momento antes de mirarla. Evelyn no interrumpió. Esperó. «Me dejé llevar. Fui débil. Quizá por miedo, quizá por comodidad, pero sé que me equivoqué. Y quería pedirte perdón. No por hoy, por todos los años en que merecías más y yo solo te di silencio». El ambiente quedó en suspenso unos segundos. Evelyn sostuvo el cubierto, respiró profundo y respondió con serenidad: «El silencio duele, pero romperlo juntos puede ser un comienzo». Después de la cena, Isen quiso armar el pesebre con su abuela. Sacaron las piezas de madera guardadas en una caja antigua que Evelyn tenía desde que Brian era pequeño. Mientras encajaban las figuras en el escenario, el niño preguntó: «Abuela, ¿por qué lloraste aquel día en la puerta?». Evelyn se detuvo un instante. No esperaba la pregunta, pero tampoco huyó, porque sentí que me habías olvidado, pero ahora sé que no. Isen la miró con la franqueza que solo un niño puede tener. «Nunca te olvidé.
solo que no me dejaban hablar. Esas palabras atravesaron a Evelyn como un rayo calmo. Sonrió, atrajo a su nieto hacia ella y respondió: «Entonces habla siempre ahora que quieras». En ese instante, entre miniaturas de reyes magos y figuras de barro, Evelyn sintió algo que no venía del proceso judicial, ni de la reparación financiera. Era la certeza de que el vínculo más verdadero había sobrevivido. En los días siguientes a la Navidad, Evelyn organizó los últimos detalles de la casa con ligereza. Colgar cuadros, alinear los libros en la estantería, colocar el jarrón de cerámica azul en el alféizar de la ventana. Todo parecía finalmente encajar. Empezó a recibir pequeñas visitas de Isen los fines de semana. A veces iban juntos al mercado, otras pasaban la tarde jugando dominó o viendo películas antiguas que él aún no entendía bien, pero fingía gustarle solo para estar cerca de ella. Evelyn también se permitía pequeños lujos. Compró una radio nueva, volvió a escuchar sus discos favoritos, retomó el hábito de escribir cartas, no para enviarlas, sino como forma de conversar con la vida. Una de esas cartas la dejó guardada en el cajón de la cómoda, con la fecha del día en que decidió luchar: 25 de diciembre, el día que me echaron, pero también el día que volví a mí. Con el nuevo año, el proceso contra Amanda continuaba en trámite para la demanda de indemnización, pero Evelyn ya no esperaba arrepentimiento ni respuesta de ella. Esa parte del capítulo estaba cerrada. Lo más importante había sido rescatado. Brian empezó a estar más presente, no con excesos, sino con consistencia. Llamaba, preguntaba si necesitaba algo, ayudaba con trámites, y a veces solo se sentaba en silencio a su lado en el banco del jardín. Evelyn nunca exigió explicaciones detalladas, pero tampoco fingió que nada pasó. Entre ellos, la verdad pasó a ser el suelo, firme, aunque doloroso. Y con Isen, el vínculo crecía con naturalidad. Era él quien ahora dejaba notas en la puerta: «Abuela, vuelve pronto del mercado. Hoy quiero ver la película del perro astronauta». Evelyn guardaba todas. Era su nueva caja de recuerdos. Y allí, entre garabatos y notas, sabía: recomenzar era posible. Una mañana de enero, Evelyn recibió una llamada inesperada de la escuela de Isen. Era su profesora, que se presentó con delicadeza y dijo querer conocerla personalmente. «Tu nieto habla mucho de ti. Escribió una redacción sobre la mujer más valiente que conoce, y eres tú». Evelyn quedó muda por unos segundos. Anotó el día del encuentro y, al colgar, apretó el teléfono contra su pecho. En ese momento comprendió que no había luchado en vano. La visita a la escuela fue breve, pero significativa. La profesora le mostró la redacción de Isen, escrita con letras grandes y palabras simples. «Mi abuela es valiente porque no se fue aunque la sacaron. Ella peleó sin gritar y ganó». Evelyn lloró allí mismo, frente a una pizarra verde y pupitres pequeños. No por tristeza, sino porque sintió que, de alguna manera, su historia se había convertido en una lección. Al salir de la escuela, Brian la esperaba recostado en el auto. Tenía la mirada baja, como si todavía se sintiera pequeño ante ella. «¿La leíste?», preguntó. Evelyn solo asintió. «Él te admira, y ahora entiendo por qué», dijo, abriéndole la puerta para que entrara. El trayecto hasta la casa fue silencioso, pero era un silencio distinto. No de negación, sino de comprensión. Cuando llegaron, Evelyn lo invitó a pasar. Sirvió café y puso la rebanada de tarta preferida de él. Fue un gesto simple, pero cargado de significado. Se sentaron a la mesa como dos personas que por primera vez en mucho tiempo se miraban como iguales. «Sabes, mamá, pensé que te estaba protegiendo del estrés, de la confusión, pero solo estaba protegiendo mi propia cobardía». Evelyn miró firme y respondió: «Crecemos cuando dejamos de protegernos de lo que sentimos, y tú creciste». La vida de Evelyn ahora seguía un ritmo que ella llamaba tranquilamente firme. Había días de nostalgia, sí,
de tiempos en que creía que bastaba con amor para ser respetada. Pero esos pensamientos ya no venían con peso, sino como parte del camino. En el vecindario comenzó a ser vista con otros ojos, no como la señora callada que aparecía de vez en cuando, sino como alguien que enfrentó una injusticia y permaneció de pie. Un vecino de la cuadra de atrás, viudo como ella, empezó a traer frutas de su propio jardín. A veces venían con notas, elogios tímidos, escritos con letras torcidas. Evelyn sonreía, pero guardaba todo sin prisa. Ya no buscaba ser aceptada. Ya había encontrado dentro de sí el espacio que nadie más podía ocupar. Una tarde, Evelyn encontró a Isen en el jardín, acostado en la hierba mirando al cielo. «Abuela, ¿sabías que las nubes cambian de forma, pero siguen siendo nubes?» Ella se acostó a su lado, sin importarle la ropa clara. «Sí sabía», respondió con una sonrisa. «Nosotros también cambiamos, ¿no?», completó él. Evelyn miró al cielo, luego a su nieto. «Cambias, y si tienes suerte cambias para lo que siempre fuiste realmente». Isen no entendió completamente, pero rió igual. En ese momento, Evelyn sintió una paz profunda. No por haber ganado una batalla legal, sino por haber reconectado los puentes que importaban. Por primera vez, no se sentía fuera de casa ni de la vida. Estaba exactamente donde debía estar, al lado de quien la veía con verdad. La última semana de enero, Evelyn decidió escribir una última carta. Diferente a las otras, esta no era para ella ni para el pasado. Era para Amanda, no con la intención de reconciliarse, mucho menos de justificar nada, sino para cerrar un capítulo. Escribió con calma, palabra por palabra. «No me venciste, me alejaste, sí, me humillaste, me usaste, pero no me rompiste. Y hoy estoy entera, con mi nieto a mi lado y mi nombre limpio. Espero que algún día reflexiones sobre lo que construiste basado en mentiras. Yo sigo adelante, sin odio, pero con memoria». Dobló la hoja, la puso en un sobre sin remitente y la dejó con Elena para que fuera entregada vía oficial, como parte del cierre del proceso. Era el punto final que ella misma eligió escribir. Uno que no venía con rencor, sino con firmeza y lucidez. Ese mismo día en que la carta fue enviada, Evelyn colgó el último cuadro en la pared de la sala. Era una fotografía antigua. Ella, Brian aún pequeño, y el esposo fallecido sosteniendo al niño en brazos. Por mucho tiempo, Evelyn evitó mirar esa imagen. Ahora, sin embargo, la veía con otros ojos, no como algo que quedó en el pasado, sino como el inicio de todo lo que construyó con coraje. Pasó los dedos por el vidrio y murmuró: «Sobrevivimos, ¿viste?». Brian, que llegó justo entonces, escuchó la frase y se detuvo en la puerta. «Sobrevivimos, mamá, y ahora vivimos». Los dos sonrieron. Ya no era una casa solo con paredes y muebles. Era un espacio donde la verdad tenía lugar para respirar y donde por fin Evelyn podía sentarse a la mesa sin pedir permiso. En febrero, Evelyn decidió iniciar un pequeño proyecto con Isen, un huerto en el jardín. Eligieron juntos qué plantar: zanahoria, albahaca, fresa y tomate cherry. Isen dibujó carteles con el nombre de cada planta y los pegó con cinta colorida en las macetas. «Es para que sepan que tienen dueño», explicó, mientras cavaba un agujero poco profundo con sus manos pequeñas. Evelyn sonreía, admirando esa simplicidad poderosa. Había algo terapéutico en ese acto de plantar. Era una metáfora viva de todo lo que reconstruía: raíces, cuidado, tiempo y paciencia. Cada brote que surgía era un recordatorio de que la vida continúa, incluso después de las podas más dolorosas, y en ese pequeño suelo ella recomenzaba, no por venganza, sino por amor a lo que aún podía florecer. En una de esas tardes de jardinería, Isen miró a su abuela y dijo con naturalidad: «¿Sabías que ahora le cuento a todo el mundo que tengo la mejor abuela del mundo?». Evelyn rió sorprendida. «¿Y qué dicen? ¿Se ponen celosos?», respondió encogiéndose de hombros.
Evelyn lo abrazó largamente, de esos abrazos que quedan en el cuerpo mucho después de que los brazos se sueltan. Era difícil explicarlo con palabras, pero en ese momento tuvo la certeza de que el lazo entre ellos era indestructible. No importaba ya quién intentó borrarla de la historia, ella estaba ahí, presente, viva, plantando un nuevo futuro con sus propias manos. Y lo más hermoso, al lado de quien también creía en él. Con el paso de las semanas, Evelyn notó que su nueva vida no necesitaba grandes eventos para ser significativa. Los días tenían una cadencia simple: café en el jardín, llamadas al banco resueltas con más autonomía, risas discretas con Joan los jueves por la tarde. A veces, Isen aparecía con nuevas preguntas como: «Abuela, ¿qué querías ser cuando eras niña?», o «¿Por qué la gente miente?». Evelyn respondía como podía, con honestidad y ternura. No quería parecer perfecta, solo quería ser real. Y poco a poco notaba que Brian también había cambiado. Ahora él aparecía no solo como hijo, sino como un hombre dispuesto a asumir las consecuencias de sus decisiones. Eso por sí solo era una señal de sanación. A finales de marzo, Evelyn recibió una notificación final del tribunal. El proceso contra Amanda estaba oficialmente cerrado. Indemnización homologada, contrato fraudulento anulado, inmueble vendido. Ninguna fiesta, ningún anuncio dramático. Solo un papel sellado que representaba el fin de un ciclo. Evelyn leyó, respiró profundo y en lugar de guardar el documento en un cajón, lo colocó dentro del marco del dibujo de Isen, detrás del papel. No para exhibirlo, sino para recordar que todo aquello había comenzado por una puerta cerrada y terminado con ventanas abiertas. La justicia que buscaba no era solo jurídica, era emocional, afectiva, silenciosa, y ahora por fin estaba hecha. En la víspera de Pascua, Evelyn decidió hacer algo simbólico. Colgó una nueva cortina en la ventana de la sala, cosida por ella misma, con retazos antiguos que había guardado durante años. Cada pedazo tenía una historia: la tela de la antigua colcha de Isen, una blusa suya de los años 80, un mantel que usaba en los cumpleaños de Brian. Era un mosaico afectivo y quiso que eso fuera el nuevo filtro de la luz en su casa. Cuando Isen entró y lo vio, sonrió. «Parece un vitral de sentimientos». Evelyn rió de la descripción y respondió: «Eso es, exactamente». La cortina se movía suavemente con el viento, como si dijera que el pasado estaba ahí, pero ahora servía para dejar el presente aún más bonito. El domingo de Pascua, alrededor de una mesa sencilla y llena de colores, Evelyn, Brian e Isen intercambiaron huevos de chocolate y recuerdos. No hubo grandes discursos ni promesas de eternidad, pero hubo verdad, y eso bastó. Después del almuerzo, Isen corrió al jardín para recoger las primeras frutas del huerto. Trajo 2 fresas pequeñas, jugosas, y se las entregó a su abuela como un tesoro. Evelyn las recibió como quien recibe un premio, no por el sabor, sino por lo que representaban, el fruto de algo plantado con paciencia, cuidado y resistencia. En ese instante, mirando a su nieto, a su hijo, al hogar que reconstruyó con coraje, Evelyn entendió que el verdadero milagro de esa historia no fue el proceso ganado, fue lo que logró preservar y lo que fue capaz de reconstruir cuando todo parecía perdido. Aquella noche, Evelyn escribió la última entrada en su cuaderno de tapa dura, ese donde registraba pensamientos sueltos desde el inicio de todo. La caligrafía era firme. No todo comienzo viene con fuegos artificiales. A veces viene en silencio, en la terquedad de continuar, en lo no dicho que eliges no tragar más. Hoy no soy la abuela que esperan en la puerta. Soy la mujer que construyó su propia puerta y la abrió. Cerró el cuaderno, apagó la luz y fue hasta la ventana de la sala. Las luces del jardín se mecían con el viento. La casa, aunque pequeña, parecía completa.
El vacío que una vez dolió ahora era espacio lleno con lo que tenía sentido. Evelyn ya no necesitaba probar nada a nadie, solo existía con dignidad y verdad. Al día siguiente, mientras regaba las plantas, Isen apareció con una pregunta inusual. «Abuela, cuando crezca, ¿puedo ser como tú?» Evelyn se detuvo. Lo miró con ternura y respondió sin dudar. «Puedes, pero quiero que seas aún más valiente». Él asintió con una sonrisa y volvió a jugar. Evelyn observó por unos segundos y luego retomó su rutina tranquila. Era un lunes cualquiera, pero para ella cargaba el peso y la ligereza de todo lo que reconstruyó. No había audiencia ni aplausos, pero había suelo firme, lazos reales y una paz que solo quien enfrentó la tormenta con los pies en su propio valor puede sentir. En esa pequeña casa, con olor a pastel y sonido de risas bajas, Evelyn había encontrado por fin su verdadera libertad.